Hola, ¿qué tal, estimados colegas? Me permito compartir con ustedes mi presentación. Bien, este trabajo es nombrado Formación Inicial Docente en Matemáticas, Tradición, Desafío y Prospectiva, en colaboración con Gisela Montiel y Javier Lezama. Está enmarcado en la formación de profesores, pensando este campo de estudio de gran relevancia en su asociación con las oportunidades de aprendizaje hacia los estudiantes. Si miramos la formación inicial docente desde la analogía de un iceberg, estaría en lo que no queda visible a los involucrados en estos procesos, junto con otros más, pero dentro de ese espacio que lo deja en una desventaja a la hora de hacer aportaciones en los procesos de formación docente. Precisamente Marcelo Ubayán y otros autores posicionan a la formación inicial docente como un campo de estudio complejo, dada que el trabajo docente implica estar en un cambio constante, ¿sí? Por las mismas condiciones de la sociedad y de los estudiantes. Se menciona también que aparte, la parte contextual implica la interacción de múltiples tradiciones, culturas, realidades, así como diversas interacciones entre distintos profesionales, instituciones y procesos. En cuanto a lo formativo, bueno, hablan de cómo es que el estudiante para profesor de matemáticas trae una formación, un conjunto de saberes, conocimientos, creencias acerca de la formación docente a diferencia de otras profesiones. Parte de la complejidad implica en la interacción que hay entre la institución formadora y la institución receptora donde los estudiantes van y hacen sus prácticas o donde el profesor realiza su práctica docente. Este encuentro de dos culturas representa una negociación de significados y eso es parte de esta complejidad que ellos mencionan. De alguna forma, el campo más estudiado es el desarrollo profesional docente, dado su incidencia directa con el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, es necesaria una articulación entre la formación inicial docente y la inserción a la docencia. Estos últimos dos han sido de alguna manera invisibilizados o estudiados en menor medida, pero se requiere precisamente esa articulación para poder atender todo el fenómeno que implica la profesión docente. Dentro de la problemática, como profesora formadora, identifiqué ciertos comportamientos o ciertas formas de trabajo en el proceso formativo de los estudiantes. De alguna manera identifiqué dos etapas decisivas, ¿no? La primera está asociada a toda su formación eh, disciplinar pedagógica, que en un plan de estudios está identificada como la etapa básica y la etapa disciplinaria, y ahí el estudiante para profesor se ve como precisamente un estudiante, no se concibe como un profesor. Pero cuando llega a la etapa profesional, curricularmente hablando, eh, en donde realiza sus prácticas profesionales, aquí ya estoy denominándolo futuro profesor, justamente se empieza a concebir porque los jóvenes así lo asumen como un profesor y entonces empieza a tener una visión distinta respecto a la profesión docente. Anterior a ello había cuestionado el trabajo de los profesores y en esta segunda etapa se muestra empático hacia la profesión docente y preocupado por cómo enseñar las matemáticas. En este proceso de observación identifico que dado que el estudiante se está centrando en ejecutar un plan de estudios a la hora de llevarla con sus estudiantes de bachillerato, de alguna manera hay un olvido de esta función docente eh, respecto a la formación hacia la ciudadanía. Se preocupa
bastante por cómo enseñar y se centra en hacer bonitas y amigables las matemáticas, es decir, el cómo, pero en ninguna parte está un momento donde él o la estudiante, para profesor de matemáticas, cuestiona las matemáticas, es decir, el qué. No hay un momento donde pueda problematizar las matemáticas, esas que ha aprendido, que va a enseñar y que busca que aprendan sus estudiantes. De tal manera que prioriza totalmente la gestión del aula porque le interesa las reacciones de sus estudiantes y a partir de eso busca las maneras de hacer más comprensible para ellos las matemáticas. Eh, Mercado menciona que esta necesidad que tienen los profesores en general de atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes hace que prioricen esta parte de la enseñanza y la gestión del aula. Además que los futuros profesores llegan con ansias de recetas, de formas de cómo enseñar mejor las matemáticas dadas sus experiencias como estudiantes en niveles educativos previos. Ahora bien, eh, esta parte es de esta manera justamente porque en su proceso formativo en ningún momento, a partir de un análisis del currículum, hay espacios donde se les permita cuestionar la matemática, donde se les permita confrontar significados, ¿sí? Y esto tiene que ver con una visión hegemónica de la formación asociada a configurar, a modelar eh, al profesor. Y eso hace que haya una delimitación de pensamientos, de creatividad, porque vamos con imposiciones de patrones y directrices, y es decir, cómo el futuro profesor va a cuestionar la matemática y va a promover que se cuestiona la matemática en su clase, en su experiencia de campo, si en su proceso formativo nunca tuvo la oportunidad de vivir estos escenarios. Bien, este es el cuestionamiento. ¿Qué fenómenos emergen en el proceso de formación inicial docente a partir de esta confrontación del saber matemático? Y algunas preguntas que lo acompañan asociado a las aportaciones que podría ofrecer esta confrontación y qué elementos se tendrían que repensar para entender esta complejidad. El espacio de la formación inicial que hemos escogido, dado su amplitud curricular, es el espacio profesional donde realizan sus prácticas de campo, precisamente por lo decisivo y lo importante en la configuración de identidad del futuro profesor como profesor de matemáticas. Desde el posicionamiento teórico me planteo desde la teoría socioepistemológica todo aquello asociado con el discurso matemático escolar, cómo es que se contextualiza en mi trabajo y cómo la confrontación, la problematización y la resignificación de los significados matemáticos ayuda a este proceso de reconfigurar el proceso formativo de los estudiantes y lo hago a través también de la postura de mercado respecto a los saberes docentes. Nuestra intención fue que este escenario de confrontación lograra ser una voz más, un saber más en este proceso de interacción durante su proceso formativo. Algunas de las consideraciones metodológicas las plasmo aquí. Desarrollamos un experimento de enseñanza, observación participante y entrevistas. Participaron 17 estudiantes. Dentro del experimento de enseñanza se trabajaron con 4 grupos. Se utilizó esta situación de aprendizaje, medición indirecta, que constituye un escenario apropiado para confrontar el significado lineal y aritmético asociado a las nociones trigonométricas, así como para promover su resignificación. A partir de la generación del escenario de confrontación, resultaron algunas preguntas, sobre todo sus reacciones, qué pasa cuando se moviliza, qué cuestionamientos surgen. Y bueno, aquí muestro un extracto de algunas de la guía matemática que realizaron, así como de algunos comentarios durante la entrevista. O sea, aquí podemos ver que los estudiantes estaban intentando hacer matemáticas. Fue una
actividad progresiva que buscaba que encontraran la relación no proporcional respecto al ángulo central y la cuerda. Y bueno, ahí salieron algunos datos interesantes, ¿no? Se sintieron cuestionados, fue difícil explicar. Lo importante aquí es que empezaron a imaginar y a hacerse preguntas. Algunos episodios hablan de que podían operar matemáticamente, pero les costaba trabajo como demostrar por qué funciona así y algunas reflexiones respecto a su proceso de que sentían que les hacía falta conocer el detrás de las matemáticas. En la segunda fase de datos, asociada por la entrevista, una parte fue asociada al proceso formativo y otra respecto a una confrontación con la guía de actividad matemática y algunas reflexiones alrededor. Las situaciones identificadas en la entrevista, bueno, es que eh, hablaban mucho acerca de la práctica, de la importancia, de lo necesario que se incluyera una parte más fundamental en su plan de estudio y agregar estos escenarios de confrontación que les permitiera hacer actividades que los pusieran en situación de conflicto. Dentro de la situación de medición indirecta, el estudiante 1 logró identificar una relación no proporcional, pero no identificó de qué. Solamente la estudiante número 2 logró este análisis y la tercera solamente trabajó con procesos de proporcionalidad. La estudiante que participó en la entrevista piloto manifestaba tener la necesidad de que les explicaran eh, cuál era la respuesta, ¿no? Esta necesidad de saber que estoy bien y que estoy mal y que me digan la respuesta correcta. Y en la parte 2, bueno, hubo una confrontación de la entrevista de la parte 2 que mostró la reflexión respecto a su proceso formativo y se les preguntó que si estas actividades las podrían aplicar y mencionaron que les gustaría, pero siempre coincidieron todos en que difícilmente podría llevarse a cabo dado los tiempos curriculares. Ese dato es importante que estamos analizando en la segunda fase. Y bueno, empecemos con los desafíos. Bueno, evidentemente el futuro profesor es receptivo a lo que hay que enseñar. Evidentemente sí, se muestran como ejecutores de un currículum donde difícilmente se preguntan por qué se enseña esa matemática, más bien se preocupan por cómo enseñarla, priorizando la gestión del aula, ya que eso es lo que exigen los planes y programas. Pero la actividad de confrontación matemática les permitió experimentar un escenario poco convencional en su formación y les posibilitó ampliar sus horizontes y significados sobre su posicionamiento respecto a las matemáticas y su enseñanza. La inmersión de los datos surgen diversos elementos que muestran la complejidad precisamente de la formación docente en el escenario de las experiencias de campo. Estos retos implican cuestionar ese discurso que asume que un profesor es un aplicador de teorías y prescripciones y es necesario hacer visible esa capacidad de iniciativa por transformar la educación matemática. Refutar que la formación de un profesor se centre en enseñar programas de estudio y se retome su función sustantiva como formador de ciudadanos a través del pensamiento matemático y romper ese esquema impositivo y autoritario que ha normado en nuestro país desde la creación de formación de profesores, es decir, dar otro significado a la docencia, a ser profesor, a alguien que construye, que busca que sus estudiantes generen otros tipos de significados, que construyan matemáticas. Y bueno, esta es la perspectiva. Es necesario tomar las bondades de las aportaciones de investigación del campo para generar propuestas curriculares y de política pública que contribuyan a la articulación de estas etapas en la formación docente. Y es necesario lograr un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tiene que apostar a la transformación de la formación de profesores. Es necesario entonces repensar la formación inicial docente. Muchísimas gracias por este espacio, por estas reflexiones.